como estamos derivando a una función que es una función seno, tenemos que recurrir a la fórmula de la derivada del seno de u. Pues dice que va a ser coseno de u por la derivada de u. En este caso, para el primer problema, u vale ¿cuánto? Decimos que u es 2x cúbica, porque es a lo que le estoy calculando seno. Por consiguiente, su derivada sería ¿quién? Bueno, para derivar a esto, bueno, de hecho, mejor eso ahorita lo hacemos. Vamos a ir poniendo cada uno de los términos. Entonces, para el primer problema, f' o y', como quieran llamarle, por la fórmula sería coseno de 2x cúbica, que eso queda multiplicado por la derivada de 2x cúbica. Ahora necesitamos nosotros derivar este término de aquí. Para ese término vamos a tener que usar otra fórmula. ¿Cuál es la fórmula con la que derivaremos 2x cúbica? La regla que llamamos u a la n, que en el formulario que les proporcioné corresponde al número 6. Entonces, si esa parte la quiero derivar como u a la n, entonces ahora tengo que ver quién será el nuevo término u. Vean que siempre hemos estado renombrando el término u. ¿Cuánto vale entonces u para esta única derivada? U valdría ¿cuánto? 6x cuadrado. No, nomás u. No, bueno. X. Así es, x. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tengo que seguir arrastrando el coseno de 2x cúbica. Como esto lo derivo con u a la n, por propiedad de linealidad, puedo sacar el 2 de la derivada y estrictamente hablando, quedaría 2 veces la derivada de x cúbica. Aquí para este término, que es el que yo estaba haciendo referencia, para este, es el que vamos a utilizar la regla de u a la n, en donde u es el término que se está elevando a la potencia n, pues simplemente es x, y de acuerdo a lo que sería su regla de derivación, nos quedaría coseno de 2x cúbica por 2 veces derivada de x cúbica, sería 3x cuadrada, y a final de cuentas, f', haciendo las multiplicaciones pertinentes, 2 por 3 nos quedaría 6x cuadrada coseno de 2x cúbica. Vean que cuando ya se trabaja con funciones compuestas, tenemos que ir utilizando más de una regla de derivación. Para este ejercicio, ¿hay alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. No. Para el número 2. Número 2 casi es una expresión directa. ¿Qué tipo de función es el ejercicio número 2? Es una exponencial. Entonces, la fórmula para poder derivar a una exponencial es e a la u. Y dice que va a ser e a la u por la derivada de u. Vamos a empezar definiendo para el ejercicio 2 quién es u. ¿Quién es la potencia de e? Es 3x quinta. Entonces, la primera vez que utilicemos la fórmula o la primera vez que derivemos, vamos a obtener a f' y me quedaría e a la 3x quinta por la derivada de 3x quinta.
3x quinta es una función que se va a derivar de manera similar al ejercicio anterior con la regla de u a la n. Para ese término de ahí, sabemos que n va a valer 5, es esta potencia de aquí, y u es lo que se está elevando a la potencia 5, pues simplemente sería x, y por linealidad, recuerden, el 3 se puede sacar de esa derivada. Entonces puedo poner al 3 aquí, lo puedo poner aquí afuera, o convenientemente lo puedo poner desde una vez aquí al principio. Yo por lo general acostumbro siempre poner los coeficientes al principio. Entonces el 3 que saco por linealidad queda multiplicando a e a la 3x quinta. Y ahora aquí me va a quedar únicamente la derivada de ¿quién? De x quinta. Si x quinta la derivo con u a la n, me va a quedar 5 x cuarta. Y reescribiendo, esto sería 15 x cuarta e a la 3x quinta. Queda bastante sencillo, se utilizaron solamente dos reglas de derivación, e a la u y la otra fue u a la n. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, profe, Ok. ninguno. Entonces ahora para el ejercicio 3. Para el ejercicio 3, ¿qué tipo de función vamos a derivar? ¿Qué función es lo que vamos a derivar? Es una función coseno. Entonces voy al formulario, veo la regla de derivación para coseno y dice que coseno de u es el negativo del seno de u por la derivada de u. E inicialmente, para este ejercicio, ¿cuánto vale u? ¿A quién le estamos calculando coseno? Raíz de 2x más 3. Ajá, raíz, gracias, de 2x más 3. Por lo tanto, ahora vamos a tener que f' sería el negativo del seno de la raíz de 2x más 3 por la derivada de la raíz de 2x más 3. Ahorita estoy haciendo todos los pasos, pero ya conforme ustedes sientan más soltura para derivar, pueden omitir los pasos que crean convenientes. Como ahora hay que derivar lo que fue el argumento de u, perdón, el argumento de coseno, esta parte de aquí. Para esto vamos a utilizar la regla de u a la n. Si utilizo la regla para derivar u a la n, entonces tengo que definir nuevamente el valor de u. ¿Quién es u? Pues va a ser 2x más 3. Y el valor de n ahora sería 1/2. A ver, parece ser que algo pasa en el chat. ¿Qué están haciendo en el chat? Bueno, ya no apareció el chat, ni modo. Entonces, para esto, que es una raíz, se puede escribir como una función con una potencia. La potencia es n, 1/2, y lo que se está potencializando es 2x más 3. Sigo arrastrando todos los términos que quedan multiplicando y tendríamos el negativo del seno de la raíz de 2x más 3. Y para derivar esto, ahora la fórmula 6 dice que sería n, que vale 1/2, por u, que es 2x más 3, pero ahora la potencia menos 1/2, por la derivada de u, que fue 2x más 3.
¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok. ¿Qué sucede? Que ahora tengo que derivar 2x más 3. Voy a traerme esto para acá. Y la derivada de 2x más 3. Dale, chinga, no sé qué pasó. ¿Ahí siguen todavía? Ok. La Sí, derivada profe. de 2x más 3 ¿vale cuánto? 2. Vale 2. Entonces, de una vez podríamos omitir todo esto diciendo que a final de cuentas va a valer 2. Y tendríamos que finalmente f', como esto va a valer 2, o sea, todo esto es un término que vale 2, que se está multiplicando por un medio, pues de una vez los puedo cancelar para que simplemente me quede ¿quién? Me va a quedar el negativo del seno de la raíz de 2x más 3. Va a estar multiplicado por 2x más 3 a la menos un medio, que igual lo pueden dejar así. 2x más 3 a la menos un medio. Pero algunos acostumbran siempre dejar los términos con potencias positivas. Entonces simplemente bajo este término al denominador, cambiándole el signo a su potencia, y me quedaría seno de la raíz de 2x más 3, pero ahora dividido entre la raíz de 2x más 3. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos ahora a lo que sería el ejercicio 4. Creo que no habíamos tenido la oportunidad de derivar una función logarítmica. El 4, ya quedó muy en la esquina. Es una función logarítmica. Entonces, voy a ver qué sucede con las funciones logarítmicas. Le correspondería hacer la fórmula 9. Y la fórmula 9 dice que cuando vas a derivar el logaritmo natural de u, recuerden, u es el argumento, simplemente lo que tienes que hacer es la derivada de u sobre u. Para el ejercicio 4, ¿cuánto va a valer u? E a la 2. ¿Quién, perdón? E a la 2x, ¿no? No, te falta el 3. Porque vean que aquí u es a todo lo que le estás calculando logaritmo natural. Y a todo lo que se le está calculando es 3 a la 2x. Entonces, en ese caso, f' me va a quedar la derivada, voy a expresarlo aquí, la derivada de 3 a la 2x sobre 3 a la 2x. Por linealidad, toda constante que esté multiplicando a la función que se está derivando puede sacarse de la derivada y el término de arriba lo puedo reescribir simplemente como 3 veces la derivada de e a la 2x. Y abajo sigo teniendo 3 a la 2x y los 3 que están aquí los voy a poder cancelar, dado que se están multiplicando y dividiendo. Y para la derivada de la exponencial, pues vamos otra vez a la fórmula de e a la u, que es la 10. Para esta derivada que está pendiente aquí, ¿quién es u? 2x.
Entonces tendríamos que la regla de e a la u dice que es e a la u por la derivada de u, y la derivada de 2x simplemente nos queda 2. Mientras que abajo seguimos teniendo e a la 2x. Y esto a final de cuentas nos quedaría ¿cuánto? 2. Nos quedaría 2. Y listo. Así de sencillo es como vamos a poder calcular esto. ¿Por qué nos queda 2? La idea de este ejercicio del 4 es que aprendamos que muchas funciones pueden resultar mucho más sencillas sus derivadas cuando de alguna manera nosotros reescribimos la expresión por propiedades o por identidades trigonométricas. Voy a hacer el mismo ejercicio, pero en lugar de derivar a la función, así como me la dan inicialmente, voy a reescribirla. O sea, ¿sí? Voy a reescribir logaritmo natural de 3 por e a la 2x. Puedo utilizar una de las propiedades de los logaritmos, que es el logaritmo del producto. ¿Cómo lo separo? Como el logaritmo de a más el logaritmo de b. Y voy a suponer que este término representaría a y todo este término, la exponencial, representaría a b. Y entonces si hago eso, ahora tendríamos logaritmo natural de 3 más el logaritmo de e a la 2x. ¿Qué pasa con logaritmo y exponencial? Se vio en la unidad 2 que son funciones inversas, una cancela a la otra, y entonces este logaritmo cancela a esta exponencial, y la función logaritmo natural de 3e a la 2x, ahora la puedo escribir como logaritmo natural de 3 más ¿quién? Más 2x. Y en lugar de derivar a esta expresión de aquí, voy a derivar a esta expresión de acá. Y cuando se deriva por linealidad, tengo que separarlo en la suma de dos derivadas. Pues una sería la derivada del logaritmo natural de 3 y la otra sería la derivada de 2x. Como logaritmo natural de 3 es una constante, su derivada sabemos que va a valer 0. Y la derivada de 2x sabemos que vale 2. Y a final de cuentas, si derivo esto o si derivo esto, llego exactamente al mismo resultado, que vale 2. Esta dinámica no se puede hacer con todas las funciones. O sea, lo único que trato de ir dejando es la idea inicial de que cuando se deriva, sobre todo cuando son exponenciales o logaritmos o funciones trigonométricas, puede ser conveniente utilizar alguna de las propiedades o alguna de las identidades para reescribirla y posteriormente derivarla, porque ahorraría bastante procedimiento. Igual aquí no se nota la diferencia, porque son funciones relativamente sencillas. ¿Dudas entonces en cuanto a la comparativa de estas dos formas de poder calcular su derivada? No, profe. No, profe. ¿Por qué el 2x si está como un exponencial se pasa como un término? Porque el 2x que está como exponencial se pasa como un término. Supongo que te refieres a esta parte de aquí. Sí, a eso, justo eso. Acuérdate de la unidad 2, que logaritmo natural y exponencial son funciones inversas. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras logaritmo natural de e a la x o e a la logaritmo natural de x, ¿qué sucede entre ellas? Se cancelan. Logaritmo cancela la exponencial y viceversa, la exponencial cancela el logaritmo. Y entonces lo único que te queda en ambos casos es ¿quién? X.
X. Por eso aquí vale X y acá va a valer X. Pero como en nuestro ejemplo no valía X, sino que valía 2X, cuando yo la reescribo acá abajo, logaritmo canceló al exponencial, ¿y qué fue lo único que me quedó? Pues sí, Me entonces, quedó el 2X. Por eso es que desapareció el exponencial, si lo quieres ver de esa manera, y me quedó simplemente el término 2X. muy bien, profesor. Gracias. ¿Qué otra pregunta? No, bueno, continuamos entonces con el otro ejercicio. Ahora el número 5. Estoy haciendo la prueba si además de pasarles el video, se puede exportar este pizarrón para que ya tengan lo escrito y de alguna manera pues, les pueda servir. Para el ejercicio 5, ¿qué tipo de función tenemos? Es un arcoseno. Esa es una fórmula que no habíamos visto en las clases anteriores. Arcoseno. Arcoseno. Ajá. Entonces, para el ejercicio 5, cuando nosotros derivamos a arcoseno, tendríamos que remitirnos a la fórmula 19, la derivada del arcoseno de U, dice que es la derivada de U entre la raíz de 1 menos el cuadrado de U. Si vemos el ejercicio 5, sabemos que U, el argumento de arcoseno, es ahora 2x cúbica más 3x. Entonces U sería 2x cúbica más 3x. De forma que cuando derive a f, voy a obtener f' de x. Y con la fórmula nomás tendría que poner los elementos en su lugar. Arriba voy a poner la derivada de 2x cúbica más 3x. Y abajo tendremos la raíz de 1 menos el cuadrado de 2x cúbica más 3x. Si ustedes desean, pueden desarrollar este binomio. Si no, no hay ningún problema. La derivada de arriba, de lo que nos queda en el numerador, va a obedecer a las propiedades de linealidad. O sea que la derivada de la suma de funciones se puede expresar como la suma de sus derivadas. Tendré que derivar a cada una de estas funciones. Y entonces, arriba me va a quedar simplemente ¿quién? La derivada de 2x cúbica. ¿Cuánto vale esa derivada? 6x cuadrado más 3. Más la derivada de 3x, que es 3. Y abajo seguimos teniendo la raíz de 1 menos el cuadrado de 2x cúbica más 3x. Y si ustedes desean, desarrollen el binomio. Si no, pueden dejar expresado el resultado de esa manera. Entonces, vean, utilizar el formulario es cosa bastante sencilla. Pues nomás ver quién es U, quién va a ser su derivada e irla colocando en el lugar que le corresponde. Vamos entonces ahora a realizar el ejercicio 6. Para el ejercicio 6, ¿qué tipo de fórmula vamos a utilizar? Arco tangente. Arco tangente. Y si ustedes traen el mismo formulario que yo, Es la 21. es la 21. Muy bien. Entonces, ejercicio número 6. La fórmula 21 dice que la derivada de arcotangente de U
simplemente va a ser u' entre 1 más el cuadrado de u. Y ahora para el ejercicio 6, ¿cuánto va a valer u? 7x cúbica. 7x cúbica, muy bien. Y tendríamos entonces que f' me va a quedar derivada de 7x cúbica. Alguien probablemente pueda brincarse este paso y aquí ya poner directamente el resultado, pero como se trata de irlo visualizando poco a poco, voy a poner todos ellos. Y lo voy a dividir entre 1 más el cuadrado de u, que acordamos fue 7x cúbica. ¿Cuánto vale la derivada de 7x cúbica? 21x cuadrado. Muy bien, 21x cuadrada. Y abajo sería 1 más cuadrado de 7x cúbica. Sería 49x. ¿A qué potencia? Sexta. X sexta. Muy bien. Y queda ya el resultado. Les digo, esto está bien fácil, pero sí voy a requerir de su completa y total sinceridad. Si alguien todavía no entiende cómo utilizar el formulario, siéntanse en confianza de expresarlo. No tiene sentido que avancemos a conceptos un poquito más complicados si lo esencial de la unidad no se está entendiendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, ¿por qué cuando deriva u, el 3x no lo toma en cuenta? El 3x, sí lo tomé en cuenta. Voy a hacerlo aquí aparte. ¿Tú te refieres a cuando tenemos que derivar 7x cúbica? Esa es tu pregunta. Sí. Ok. Sí lo tomamos en cuenta, solo que omitimos unos procesos intermedios. No, profe, confundí la 6 con la 5. No, perdón. Ok, no te preocupes. Entonces, bueno, aclarada esa duda, continuamos con el ejercicio 7. Ahora en el ejercicio 7 se repite, bueno, este va a ser el último que hagamos. En el ejercicio 7 es una función que vamos a tener que derivar otra vez con la regla de u a la n. Ya la vimos, la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. ¿Cuánto vale u en el ejercicio 7? ¿A quién se está elevando a la potencia n? 2x cuarta más 7x menos 1. 2x cuarta más 7x menos 1. ¿Y la potencia n vale cuánto? Un cuarto. Un cuarto. Perfecto. En ese caso, f' ahora sería n, un cuarto, por u, 2x cuarta más 7x menos 1. A la un cuarto menos 1 me va a quedar a la menos 3 cuartos por la derivada de u, es decir, derivada de 2x cuarta más 7x menos 1. Y aquí volvemos otra vez a la propiedad de linealidad. La derivada de la suma de estas funciones corresponderá a la suma de cada una de sus derivadas. Y creo que ya a estas alturas podríamos saber directamente cuánto va a valer la derivada de este polinomio. Si tengo que derivar término a término, la derivada de 2x cuarta. 8x cúbica.
La derivada de 7x 7. y la derivada de menos 1, 0. 0. Pero Entonces, de una vez, decimos que f' sería un cuarto de 2x cuarta más 7x menos 1 a la menos 3 cuartos, pero va a multiplicar a 8x cúbica más 7. Y listo, ese sería el resultado.